frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández y le doy la bienvenida a un programa más de Frente, un espacio de análisis y opinión sobre esos temas sociales que están presentes en la opinión pública y que queremos comentar con usted. Saludo en esta ocasión y le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, comparto el espacio, me da mucho gusto, Jimena Barbero, que se encuentra en Morelia, Michoacán. ¿Qué tal, Jimena? Te saludo con afecto, ¿cómo estás? Amigo, muy bien, gracias. Y tú también te saludo con muchísimo gusto, te mando un fuerte abrazo. Explico la estructura del programa. En los siguientes minutos, Jimena y un servidor analizaremos dos columnas políticas que se publican, uno en el periódico Financiero de Salvador Camarena y que habla sobre los riesgos de no tener control y seguridad en los productos que importamos y consumimos, y otra en el grupo Reforma de Sergio Sarmiento, un análisis que hace sobre la corrupción en México. Posteriormente, en espacios similares, analizaremos el efecto que ha generado el polémico libro titulado El Rey del Catch, que supuestamente pone en evidencia cómo Andrés Manuel López Obrador se hizo en su momento de recursos para mantener vivo su movimiento. En un segundo tema hablaremos también sobre los cambios que se dieron en la Secretaría de Economía y los retos que esta Secretaría enfrenta. En un tercer tema sobre el uso del cubrebocas, si es momento de retirarlo o no, si ya resulta anacrónico, en fin, un tema de salud pública. ¿Te parece, Jimena? Me parece, Vic. Bien, comenzamos. En una columna titulada Sin maíz no hay país, sin Senacica tampoco, publicada en el periódico El Financiero, el analista Salvador Camarena lamenta que se esté dejando la sanidad de este país en materia de importación al criterio de los empresarios. Esto luego de que en un afán de querer combatir la inflación, el presidente le ha quitado trabas a muchas importaciones, entre ellas los alimentos, de algunos alimentos, y con ello la supervisión de higiene y la sanidad de estos productos alimenticios, partiendo de la premisa que son los mismos empresarios quienes saben ser responsables de los productos que importan. ¿Qué te parece esta columna, Jimena? Víctor, creo que no se puede ser juez y parte, o sea, los empresarios no pueden velar por sus intereses, ver por los recursos, por ingresar productos al país que les van a generar un ingreso, un recurso, y al mismo tiempo, pues, ser jueces en temas de sanidad. Me parece que es una decisión errónea y, como lo hemos visto en otros temas, es una decisión muy carente de cuestiones preventivas, de evitar que puedan llegar a nuestro país enfermedades que no existen, que ya fueron erradicadas, y entonces sí, como dicen por ahí, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, Víctor. A ver, pero en cierto sentido entiendo la buena intención de esta medida. La cuestión es hacer más fácil y que le cuesten menos a quienes producen o exportan o importan alimentos principalmente y los procesan para poder hacerlos llegar al mercado a un menor costo. Sí, o sea, ¿quiere decir que no crees en los empresarios? O sea, no nos podemos ir con un tema de buenas intenciones. Sí creo en los empresarios, seguramente, y estoy segura que hay empresarios honestos que harán bien la chamba, que estarán cuidando sus intereses y estarán cuidando también el tema sanitario. Pero no podemos generalizar, ni en lo bueno ni en lo malo podemos generalizar. ¿Para qué permitir que se preste a la interpretación o a la voluntad, a la buena voluntad, si para eso existe un organismo que se encarga de eso desde hace muchos años y ha dado resultados? ¿Para qué brincarlos si hay resultados en ese sentido? Podrían hacerse algunas excepciones en otro tipo de asuntos, pero creo que en el sanitario sí es bien riesgoso, Víctor. O sea, delicado. Entonces tú eres de la idea de que la mano del gobierno debe seguir metida en estos procesos de importación, aunque hay quien dice también luego forman parte de un proceso de burocracia dentro de una cadena de producción pues ya de por sí muy saturada. Víctor, creo que ahí está el tema, lo acabas de decir y lo vamos a platicar en la siguiente columna. El tema burocrático, creo que podrían simplificar procesos en el tema burocrático sin eliminar el tema de la revisión sanitaria. Creo que ahí estaría el meollo del asunto, Víctor. Entonces, ¿eres partidaria de que se volviera otra vez a este organismo y que siguiera trabajando en todos los alimentos o sí consideras que puede haber excepciones? Pues podrían analizarse algunas excepciones, ya los expertos dirían en cuáles no hay riesgos. Por ejemplo, leía justamente en la columna el tema de la carne argentina. O sea, traerte carne argentina que podría generarnos algún brote de enfermedades, pues no, pero creo que ahí serían los expertos que tendrían que analizar, insisto, no generalizar, analizar qué productos sí, qué productos pueden entrar sin una revisión sanitaria, pero permitir entrar sin la revisión me parece riesgoso, Víctor.
Sí, coincido contigo finalmente. Creo que también en asuntos de salud y de sanidad y sobre todo cuando se trata de lo que los mexicanos comemos debe de haber mucha exigencia y mucha participación de una autoridad que supere a los empresarios. Porque bien lo dices, podrán tener la mejor de las intenciones, pero en determinado momento terminarán siendo juez y parte. ¿Y quién nos dice o quién no nos dice que en determinado momento pues puedan más los intereses de quien les paga, ¿no? Y que se autorice algo indebido porque finalmente pues te debes a alguien que te está pagando. Obvio, ¿verdad? Así es, en para fin, que sí, coincidimos en eso. Abierta. Coincidimos en eso. Vamos a una segunda columna titulada Testaruda corrupción. Es un interesante análisis de Sergio Sarmiento en el periódico Reforma. El analista hace una relatoría muy completa de lo que han sido los actos de corrupción durante este sexenio. Reconoce que es difícil medir la corrupción, pero señala que esta ha prosperado en un contexto de opacidad y de debilidad en transparencia. ¿Coincides, Jimena? Coincido totalmente, Víctor. Creo que el tema del combate a la corrupción no ha sido malo, simplemente ha sido inexistente. Se ha dicho mucho de dientes para afuera, dirían por ahí, pero no hemos visto acciones reales. Incluso la ciudadanía continúa percibiendo un clima de corrupción, de impunidad en nuestro país. Leía un estudio hace algunos días donde prevén 7 de cada 10 mexicanos estima que el próximo año habrá mucha más corrupción que la que hay actualmente. Me parece que pues los esfuerzos no se han hecho en realidad para combatir la corrupción en nuestro país. Por un lado el presidente levanta todos los días el pañuelo blanco y dice que la corrupción ya es cosa del pasado, que forma parte de los neoliberales y que su gobierno es diferente y que ellos no son iguales. Pero por otro lado también coincido contigo en que hoy más que nunca se han documentado casos de corrupción en diferentes áreas de la administración pública y la verdad es que pues no vemos que haya castigo ni mucho menos sanción. Pareciera ser que a los amigos justicia y gracia y siempre echándole la culpa al pasado. Echándole la culpa al pasado, que creo que después de 4 años ya no va, o sea, ya no queda echarle la culpa al pasado. Creo que los primeros meses quizá, pero ya 4 años después, no, o sea, no se le puede echar la culpa al pasado. Y por otro lado, independientemente del combate a la corrupción, creo que también está haciendo falta el tema de que del gobierno se abra. Si nada debe, el que nada debe, nada teme, dicen por ahí, que se transparente todo lo que se está haciendo. Sin embargo, pues lejos de eso, todo se está mandando información reservada por cuestiones de seguridad. Eso a mí, Víctor, me hace pensar mal. Claro, siempre el sospechosismo, ¿no? Y además algo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la impunidad, se habló mucho de corrupción en el pasado, pero no ha habido un solo castigado. Y los que están castigados o están llamados a cuentas, pues con muchas posibilidades de irse a su casa pronto. O sea, la verdad es que ha sido muy poco el resultado en materia de corrupción. Aunque la gente lo cree, ¿no? La gente sigue respaldando a Andrés Manuel, ahí están sus altos índices de popularidad. ¿Cómo lo explicas? Pues no tendría una explicación clara, Víctor, porque pues hemos visto polémica tras polémica, error tras error. Y ahorita no viene el tema, pero la violencia, el manejo de la pandemia. Digo, sí. Pero parece que el presidente está blindado, Jimena. No parece, que sí. Está. O más bien quisiera creer que lo siguen ciegamente, o sea, no termino de entender por qué todavía tanta popularidad cuando es evidente que no se están haciendo las cosas bien. La narrativa, yo creo que es la narrativa y además sabe comunicar y además una oposición, una oposición que no sabe hacer crítica, o sea, que se la pasa cuestionando y criticando, pero que no ofrece alternativas, o sea, en pocas palabras, pareciera que no hay un freno para todo lo que hace el gobierno federal, ¿no? Sus acciones. No hay un freno y lamentablemente nos estamos quedando sin contrapesos, Víctor, que creo que también es un tema delicado. Sí, totalmente de acuerdo. Los contrapesos y lo que deberían ser contrapesos, pues ya ves, flaco favor, pareciera ser que no logran encontrar o integrarse o que recurren a los mismos personajes también que tienen un triste pasado, ¿no? Pero incluso los partidos políticos. Pero bueno, en fin, es un tema interesante este de la corrupción. Y por un lado, pues la percepción, es cierto, 6 de cada 10 mexicanos creen que sí hay corrupción, 4 apoyan a Andrés Manuel en ese sentido, y además los índices internacionales también nos vuelven a poner en los primerísimos lugares entre los países más corruptos del mundo. ¿Qué te parece? No, lamentable, y seguimos bajando los escalones, o sea, en lugar de mejorar en la lista, seguimos como el cangrejo, para atrás, porque, insisto, no se ha hecho nada en la materia.
Totalmente de acuerdo. Entremos a otros temas rápidamente. Ahí coincidimos también, difícil no coincidir, Jimena. Otros temas, hablemos ahora sobre este polémico libro, El Rey del Cash, que no sé si ya lo leíste, bueno, o cuando menos ya te enteraste en qué consiste, y que ha comenzado a circular de una, pues, supuesta periodista, yo no la conocía, una periodista, Elena Chávez, expareja de César Yáñez, quien fue ex vocero de Andrés Manuel López Obrador y mano derecha durante muchos años. Paradójicamente, es increíble la manera como se ha compartido este libro en las redes sociales, me llama mucho la atención, ya sea como copia, en PDF, de manera pirata y de otras formas, que por un lado yo pienso que es un golpe muy duro al derecho de autor y a las editoriales, ¿no? Porque pues afecta el negocio editorial, cosa que a mí no me parece. Pero al margen de esto, que es mercadotecnia, me interesa tu opinión sobre los contenidos. Lo que ahí se dice, ¿hay que tomarlo en serio? ¿Cómo lo debemos considerar? ¿En qué contexto, Jimena? Bueno, del tema de la circulación en PDF en WhatsApp tengo mi teoría, ahorita te la comento, Vic, y lo comencé a leer ayer por la noche, llevo 40 y tantas páginas. La introducción, ¿sabes qué? Te voy a ser bien sincera, lo empecé a leer por el morbo y sí te atrapa. La redacción es una redacción muy sencilla, te va platicando cómo se reunían, lo que sucedía. Sin embargo, o no sé si tenía muy altas expectativas en el libro, y lo comentaba hoy por la mañana con otra persona, son cosas que ya se sabían, que eran secretos a voces, que si me preguntas, Víctor, no creo que vengan a cambiar las cosas, creo que, insisto, son cosas que ya se sabían. Como ella lo ha dicho, como Elena Chávez lo ha dicho, es un libro testimonial, no es un libro de investigación, porque hasta donde yo he leído no hay pruebas, hay dichos, lo que escuchaba, lo que decía, lo que se mencionaba. Pero no, hasta donde he leído no hay pruebas, habrá que avanzar, pero de que es el morbo, pues sí es el morbo y sí te atrapa el libro. Es el morbo y es cierto, es un testimonio de corte personal más que periodístico, de testimonios de segundas manos o de lo que ella vio y lo que ella sintió, pero sí también pienso que le falta esa contundencia, esa prueba de que pues los datos, ¿no? Al dato duro necesita un refuerzo. Ahora ella asegura que va a publicar un segundo libro y también es un hecho de que en cierto sentido podríamos, no, ¿por qué no creer? Pero también es difícil sustentar lo que ahí se dice en el libro bajo dos premisas. Una, sí sabemos que la clase política siempre se ha necesitado de dinero, le gusta el dinero a nuestra clase política porque solo así en este país se hace política. Yo creo que en cualquier parte, pero en México particularmente, se necesita de dinero y de mucho dinero. Y nunca hubo una explicación realmente cómo se mantuvo Andrés Manuel López Obrador durante todos estos años de lucha, cómo se mantuvo él y su familia, un hombre que jamás tuvo tarjeta de crédito o cuentas abiertas o cuentas, ¿verdad? Digo, lo que comenta en el libro no me parece descabellado. O sea, eso de que les rebajaban la nómina, de que tenían que... Sí, ya lo vimos. Porque además claro, ni siquiera lo descontaban. Lo que comenta ahí en el libro es que no lo descontaban, que tú tenías que llegar con tu jefe directo, decirle, pues aquí está mi moche, como es, mi mochada, para que no quedara ningún rastro. No me parece descabellado, sobre todo porque muchos nos hemos cuestionado de qué vivió López Obrador y su familia durante tantos años de campaña. Sin embargo, pues no hay evidencias, no hay videos, no hay pruebas. Vaya, son dichos de ella. Sí. Y la actitud un poco de que yo no sabía lo grave que era esto, no me he dado cuenta. Pues hombre, conviviendo con un hombre tan cercano al presidente de la República. Y varias veces lo comenta en el libro, o por lo menos lo que yo he leído, la parte que leo, varias veces comenta. Y yo no fui cómplice y yo no sabía de la gravedad hasta que sucedió esto, fue cuando empecé a pues es difícil de creer eso, ¿no? O sea, difícil de creer eso. Sí denuncia a personajes como Gabriel García Hernández, a Romero Oropesa de Pemex, César Yáñez, bueno, obviamente Marcelo Ebrard, a Mario Delgado, a Delfina Gómez, a Adriana Montiel, a Lilia Cepeda, entre otros personajes cercanos a Andrés Manuel López Obrador. La misma mecánica, que jalaban dineros de lo que eran administraciones de Morena y del PRD para Andrés Manuel López Obrador y su familia, sin comprobantes, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí, y te digo, pues habrá que seguir leyendo a ver qué aporta este libro. Y regresando al tema, Víctor, de que también estoy completamente en contra de que se haya circulado por redes sociales, porque atenta contra el derecho de autor, porque al final es piratería, vil y burda piratería de un libro. Claro. Pero ofreció una segunda parte, ella ofreció una segunda parte donde dice que va a presentar pruebas por un lado, y por el otro lado, si estuviéramos en un país más, digamos, derecho en cuanto a investigación y exigencia de los servidores públicos,
pues cuando menos serviría de indicio, ¿no? Como para decir, bueno, de aquí se sospecha, vamos a hacer una investigación a ver qué conseguimos. Pero como se trata del hombre más poderoso de México, pues yo creo que ahí lo van a dejar, ¿no? Volvemos a lo que comentábamos ahorita, el tema de la corrupción. Si de verdad quieres combatir la corrupción, vas a investigar. Claro, si son señalamientos, si son dichos, vas a investigarlos. Y vas a decir, no, yo tengo pruebas de que no fue así. Sí, claro. En un segundo tema, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha vivido por lo menos 15 cambios en su gabinete y diversos enroques. Uno de los más importantes en este momento, sin duda, tiene que ver con la renuncia de Tatiana Cloutier, quien fuera secretaria de Economía y que fue sustituida por Raquel Buenrostro. Se da en medio de una situación de difíciles negociaciones o disputas, como lo quieras ver, sobre el TEMEC, con el tema con los Estados Unidos y Canadá, en donde se discute un conjunto de políticas mexicanas que, según Estados Unidos y Canadá, perjudican a las empresas privadas y favorecen a las compañías estatales en el país. ¿Qué opinas de esto, Jimena? Oye, Víctor, que yo soy de la idea, para empezar, de que pues Tatiana no se fue, la fueron. Pero qué delicado habrá sido el motivo para que la fueran, que se dé su salida justamente en medio de un tema tan delicado y tan importante como es el tratado. Insisto, me parece que sí fue algo delicado. La buena noticia aquí es que los empresarios han señalado que tienen confianza en Raquel Buenrostro, que luego del papel que desempeñó en el SAT, tienen confianza en que pueda realizar buenas negociaciones. Otros han señalado, diputados de oposición, legisladores de oposición, que era buena cobrando, pero no ha demostrado ser buena negociando y dialogando. El empresariado está con ella, confían, pues habrá que ver, porque sí es un tema bien importante el que se está echando encima y es un reto bien grande, Víctor. Destacan que es una persona de toda confianza del presidente, no algo que está tomando mayor relevancia en el gabinete. Además, también agregan que pues tiene un buen perfil técnico, pero es muy diferente tratar a los contribuyentes que tratar las relaciones con Estados Unidos y Canadá. No es una cara familiar en materia de energía y mucho menos en de diplomacia. Yo creo que eso nos le va a ayudar, ¿no crees? No, definitivamente creo que eso lo trae en contra. Insisto, los empresarios confían en ella, habrá que esperar, a lo mejor da la sorpresa, hay que darle el voto de confianza, a lo mejor da la sorpresa, pero de que no trae las credenciales, pues no las trae. No trae, como tú comentas, el tema diplomático, el tema energético, es como más técnica, o sea, ya estaba para cobrar en el SAT, pero insisto, pues habrá que ver, hay que darle ese voto de confianza por el bien de la economía de nuestro país. Lo que pasa es que también estamos atravesando por momentos complicados. No solo es este conflicto que pudiéramos tener y que se está discutiendo con Estados Unidos y Canadá, sino también el problema de que estamos envueltos en una crisis de inflación muy grande y en la que se prevé un año también muy complicado, con un crecimiento que irá en el orden del 1.8%, si bien nos va el próximo año, lo que haría de este sexenio pues un país que tuvo un crecimiento con este gobierno muy mediocre, muy lejano a ese 5, 6, 7% que hubiésemos necesitado, si bien lo queríamos, por un lapso largo de 10, 20 años para poder salir de la mediocridad, ¿no? Sí, tendrá que demostrar que tiene habilidades de estratega para justamente sacar a flote la economía del país, porque venimos arrastrando pandemia, el tema de la guerra en Ucrania, las cadenas de suministros, o sea, sí traemos muchas complicaciones en materia económica, entonces esperaríamos que traiga una buena estrategia, que eso es otro tema, que al gobierno federal le han faltado esas estrategias en todos los sentidos, pero que existe una buena estrategia para recuperar la economía en nuestro país. Sí, totalmente de acuerdo. En un contexto muy complicado, en el que también la economía de los Estados Unidos se va a parar, todo indica eso. China también no va a crecer, si bien le va a estar en un 4%, que es nada para un país acostumbrado a crecer mucho más alto, y en un contexto de guerra en Europa, que también está muy, digamos, muy de boca bajeada, ¿no? En estos momentos. O sea, tiempos muy complicados, cambios que, pues bueno, se prestan mucho a la especulación. Ella dice que lo dijo todo lo que tenía que decir, para mí no dijo mucho, más bien usó parábolas y ahí discursos medio, pues bueno, más de tipo metafórico. Oye, a lo mejor al rato escribe también su libro. Interesante. No lo creo, parece demostrar una lealtad a toda prueba al presidente, pero bueno, finalmente es política, ¿no? Y los hechos a veces hacen que los personajes cambien. En fin, muy bien. A ver, vamos a hablar de otro tema, si te parece rápidamente, Jimena.
Hablemos del cubrebocas, que es más bien yo creo que un tema de percepción, Jimena. Para fortuna de todos, está claro que la pandemia pues, ha ido disminuyendo, ese es un acierto y lo celebramos todos. Incluso en varios estados ya no se considera obligatorio el uso del cubrebocas y hay poca exigencia. Si te fijas, se han relajado mucho las normas, en algunos negocios ya ni siquiera tienen el gel, la ciudadanía también ya muchas veces no respeta las mínimas normas. Y yo me pregunto, ¿vale la pena a estas alturas desechar el uso del cubrebocas como política de higiene? Es una cuestión de percepción y sentimientos, Jimena, te escucho. Víctor, es que creo que después de casi 3 años de pandemia ya no tendría que ser un tema de ley, un tema de obligatoriedad por parte de las autoridades, tendría que ser un tema personal, un tema de conciencia social. Otros países, Japón, Corea, utilizan el cubrebocas de manera habitual desde mucho antes de la pandemia. He conocido gente que viene de aquellos países que llega aquí y dice, es que me estoy sintiendo resfriado, necesito ponerme un cubrebocas para proteger a la gente de mi alrededor. Claro. O sea, creo que ya es un tema personal, es un tema de proteger al prójimo, por supuesto, y protegernos a nosotros. A mí me han preguntado, ¿estás a favor o estás en contra? Creo que es seguir cargando tu cubrebocas, que aquí lo tengo, por cierto, cargas tu cubrebocas. Y cuando tú consideres que estés en un lugar de riesgo donde hay mucha, y no solo por el COVID, viene la influenza y una gripe normal, te lo pones, no pasa nada. Ya que no sea obligatorio, que sea un tema de que nosotros nos protejamos y protejamos a los demás. Que por cierto, Víctor, también ya se dio el anuncio de que los aeropuertos en México y los vuelos nacionales ya no será obligatorio el uso de cubrebocas. Cada vez avanzamos más a dejar esta obligatoriedad. Pero fíjate que sí, yo coincido contigo, creo que es una decisión de tipo personal y así como en su momento nos acostumbramos a lavarnos las manos luego de que llegó el H1N1, ¿te acuerdas de esas infecciones que aparecieron y que nos pedían que tuviéramos más cuidado con la higiene y se quedó mucho el gel y la costumbre de lavarte las manos? Bueno, creo que bien vale la pena mantener ese tipo de medidas. Yo en lo personal soy partidario de recomendar y de usar el cubrebocas, sobre todo en un proceso que se viene de muchas enfermedades respiratorias. Vienen las bajas temperaturas y es muy probable que confundas COVID con gripa o que al tener gripa piensas que es COVID o te dé COVID y creas que es gripa. Yo pienso que no está de más mantener esto y más si se ha hecho hábito entre muchas personas. Yo he visto que muchas personas siguen siendo fieles al uso del cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados y otras tantas no. Pero en fin, creo que la recomendación final es seguir usando el cubrebocas durante un periodo, pues por lo menos lo que resta de este año, ¿no? Y si es posible continuar, no es una mala medida de protección. Lo que sí es que va contra el ego, ¿no? Porque muchas veces, pues dices, oye, no puedes ver el rostro de una persona, no puedes saber cómo es, no puedes saber qué expresa, pero creo que es lo de menos, ¿no? Oye, hay personas que yo conocí durante pandemia y ahora digo, por fin les voy a conocer la cara completa porque no les conozco la boca. Pero creo que sí es permanecer con el cubrebocas, quizá ya no tan estricto en todo momento, en todo lugar, pero insisto, que quede a conciencia nuestra, decir, aquí hay mucha gente, me lo pongo, aquí estoy, por ejemplo, en la oficina, con la gente que tú convives a diario, decir, bueno, quizá aquí no, pero si vas al mercado, si vas a un partido de fútbol, a un concierto, decir, bueno, aquí sí, porque no sé qué pueda haber. Insisto, no solo es el COVID, influenza y otro tipo de enfermedades respiratorias que se puedan transmitir. Claro, todo lo que puede salir. Y bueno, pues sí, en conclusión podríamos decir, seguir usando el cubrebocas y seguir utilizando el gel y lavarse las manos, que además pues, nada de esto sobra, ¿no? Porque no solo es el COVID, es un mundo de enfermedades nuevas que están apareciendo. Oye, que lo que me llama la atención es entonces que no hubiera como desde antes ese hábito de estarnos lavando las manos, porque en lo particular sí soy de lavarme las manos de manera constante. La gente que repela, digo, entonces no se las lavaban o no tenían como esos hábitos de higiene. Creo que es algo fundamental, como dices, desde la influenza de H1N1, creo que ya viene ese hábito. Claro, no, yo creo que eso es fundamental, O sea, desde el kinder. Sin embargo, conozco personas que van al baño y no se lavan las manos. Y te debo decir, es asqueroso eso. Lo que sí también decirte esto, que debemos ser, yo sé que estamos saliéndonos del tema, pero vale la pena señalar. Cuando vamos a algún lugar público a comer taquitos o tortas, hay que fijarse en las uñas y en las manos de quienes están preparando los alimentos. Y también fijarse que quien si te da el alimento te está cobrando. Y esa es una verdadera aberración que no debemos permitir. O igual si las uñas están negras, ¿no crees? Digo. Ay, sí. No, exacto, eso del tema de que sea el que te prepara el taco, que te esté cobrando, fijarse en todos esos. Y no es un tema de que digan, ay, qué sangrón.
Es un tema de higiene y de salud. Es lo mismitito que usar el cubrebocas. El cubrebocas te proteges de enfermedades respiratorias. Con estos comentarios y estas observaciones que estás haciendo, Víctor, te proteges de enfermedades gastrointestinales principalmente. También, Volvemos a lo que comentábamos al principio. Es un tema preventivo. Debemos tener como ciudadanos esa cultura de la prevención en cualquier ámbito, Víctor. Pues Jimena, he tenido la oportunidad de ver lo que opinas sobre 3 temas que son importantes en este momento. Muy interesante porque la región donde vives también ofrece un panorama muy intenso, con características muy especiales. Te agradezco mucho tus reflexiones y siempre es bueno un intercambio de impresiones en torno a estos temas. Gracias, Jimena. Gracias a ti, Víctor. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Jimena Barbero desde Morelia, Michoacán. Pues, por mi parte ha sido todo. Soy Víctor Hugo Hernández y esto fue De Frente. Pero antes de despedirnos, me enlazo con Yoelí Ramírez desde la Ciudad de México, que tiene ya lista la agenda informativa. Yoelí, ¿cómo estás? Tal, Vicky, es un gusto saludarte a ti y al auditorio. En minutos vamos a platicar con la representante de la ONU en el combate a las drogas en territorio mexicano, sobre todo para saber cómo evalúa la política del gobierno del presidente López Obrador de abrazos no balazos, la persecución, el combate a los cárteles del narcotráfico y también si realmente hay una reducción en las adicciones en territorio mexicano. Vaya agenda informativa la que tienes, estaremos muy atentos. Te mando un beso y un saludo con afecto. Y despedimos esta emisión, hasta la próxima, cuídese. Gracias, vamos a hacer una pausa, volvemos.